dar 7 consejos básicos que debéis hacer para proteger el pelo y favorecer que esté lo más sano posible. ¿Y por qué? Pues porque nuestro pelo no tiene ninguna capacidad de reparación. De hecho, más o menos de media, cuando veis a alguien por la calle, tenéis que pensar que el pelo que tiene en la cabeza tiene como 3 años de vida. Eso significa que cualquier cosa que haya hecho en los años previos va a estar presente en su pelo. Por eso el pelo habitualmente, si no está cuidado, está dañado. Y por si fuera poco, el pelo envejece. Ya a partir de los 30 años, cada año que pasa, generalmente el pelo es un poquito peor, un poquito más fino, un poquito menos largo y un poquito menos pigmentado. Y esto significa que ese pelo, que es un pelo más envejecido, debe tratarse también con cariño, porque si no, ese pelo envejecido tiene más facilidad incluso para dañarse, sobre todo por el sol. Con lo cual, incluso si vivís en un país que hay más sol habitualmente, es fundamental que sí que sigas todos estos consejos al pie de la letra. Así que, ¡vamos allá! Muy curiosa es que hay muchísimas cosas que sabemos por extrapolación del mundo textil, no solamente sanitario. Me explico, el pelo humano se comporta bastante parecido a la lana, sí, a la lana. Entonces conocemos muchas cosas de cómo se comporta el pelo, por lo que ocurre en las ovejas y por lo que ocurre en los tejidos. Número 1, manipula el pelo lo menos posible. Chicos, tenéis que saber que es completamente falso que exista cualquier tipo de tinte para hacer el pelo más fuerte o hacerlo para más grueso o una permanente que te haga más grosor en el pelo. Esto no es así. De hecho, si aumentas este tipo de procesado químico, a la larga vas a provocar más daño en el tallo piloso, que no tiene capacidad de reparación. De hecho, es lógico, pero que lo sepáis, que peinarte el pelo o aplicarte cualquier tipo de tracción en el pelo, hacerte rizos, estirarlo, hacerte trenzas, como lo he hablado muchas veces en muchos vídeos, veis arriba en la referencia, también provoca daño permanente en el pelo. De hecho, cualquier manipulación del pelo afectará al tallo piloso y que se rompa una parte del pelo que es la cutícula, que es la parte exterior del pelo. Esto es lo que los americanos llaman el weathering, es decir, que cada vez el pelo es un poquito peor. De hecho, el weathering es la suma de lo que hagamos a nivel químico, pues nuestras permanentes, semipermanentes, tintes, procesos, alisados, más daños físicos, que puede ser, por ejemplo, la exposición solar, que nos tiremos del pelo, que nos peinemos mucho, que nos hagamos rizos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso acaba dañando el tallo piloso y al final se acaba viendo peor. ¿Cómo se reduce esto? No tocándote el pelo. Y aquí viene el segundo tip. Por favor, peínate el pelo con cariño, que es parte de ti. Es que el peinado yo creo que es la forma más habitual que tenemos de dañar el pelo, porque es lo más frecuente que hacemos. Y no es baladí, no es una tontería tener seleccionado un buen peine que minimice cualquier tipo de daño en el tallo piloso. Un buen peine es un instrumento que tiene una baja fricción entre el peine en sí, las hebras, los dientes del peine, con nuestro pelo, para dañarlo lo menos posible. Entonces, a mí me gustan bastante aquellos peines que, pues, si el pelo entre los dientes es amplio, que además, si está recubierto a veces por teflón o otro tipo de materiales sintéticos, reduce la fricción también, lo cual es útil. Esto sé que a algunos de vosotros el tema sintético nos gusta, pero a veces tienen utilidades muy buenas. De hecho, a veces me encuentro que me enseñan fotos con los pacientes de algunos peines que han comprado por ahí, que tienen súper afiladas las puntas, y madre mía, es que eso va a romper el pelo. Si tú, por ejemplo, eres un tipo o una tipa con el pelo largo y ya tienes un poco de weathering porque te has hecho miles de cosas, mechas, permanentes, alisados, etcétera, tienes un poquito de daño a la cutícula y encima utilizas un peine muy afilado, es que estás pidiendo que se rompa en algún momento. Además, esta fricción por el peinado es máxima cuando tienes los tallos pilosos enrollados, como tienes nudos, que esto es muy frecuente. Y encima, ya sabéis que con el paso de los años se nos forman más nudos. Y de hecho es la primera razón por la cual la gente se peina. Además se peina a mala leche, bien fuerte. Intentad evitar situaciones en las que se formen más nudos, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente, si vais por la calle y empieza a hacer mucho viento, pues es más frecuente. Pero otras cosas, por ejemplo, que a veces me cuentan con un paciente, que hay algunas técnicas que creo que se usan ya poco, pero bueno, los peluqueros, después del peine, evidentemente el cepillo, yo creo que es lo que más utilizan las mujeres y los hombres con el pelo largo. Y aquí, de nuevo, mismo error habitual, y es, hay algunos cepillos que producen una fricción brutal contra el pelo, y el pelo tiende a romperse o tiende a dañarse. Se daña el pelo y es más fácil que se dañe después, con lo cual hay que evitar esto. Yo creo que una buena opción, en este caso, hay algunos cepillos que tienen una especie de escotaduras, ventanitas, agujeritos, como queréis llamarlo, que lo que hacen es que estas aperturas favorecen que haya un poco de pérdida térmica y que no aumente mucho la temperatura cuando cepillemos, ¿vale?
ese calor también puede favorecer lo que es la desnaturalización de las proteínas del tallo piloso. Entonces tenéis que buscar no cepillarte con el pelo húmedo. ¿Por qué? Porque es más fácil que se rompa con el pelo húmedo. Ya está, básicamente. De hecho, es aconsejable intentar quitar los nudos si aparecen o intentar alinear el pelo con la mano después de utilizar champú desde las puntas, ¿de acuerdo? Hasta lo que es el bulbo, hasta la zona proximal. Con los dedos, insisto, intentando no cepillarlo o no peinarlo hasta que el pelo esté lo más seco posible. De hecho, hay mucha gente que piensa que tienen que peinarse o cepillarse el pelo húmedo para mantener su peinado, digamos, ideal, y esto no es del todo cierto, o parcialmente es falso. Por un tema de fuerzas de Van der Waals, que no voy a comentar ahora, es un tema de estos de física clásica, el pelo realmente va a mantener la posición en la cual la última molécula de agua se ha operado del tallo. ¿Veis? El secador, ¿vale? Aplicar calor o aplicar fuentes de calor sobre el pelo es un desastre absoluto, ¿vale? Daña muchísimo el pelo, la cutícula. Hay que evitarlo a toda costa, ¿vale? Se forma vapor dentro del pelo y hacen unos daños que parecen burbujas. Ese pelo está extremadamente dañado y es un pelo muy quebradizo. Y además no tiene solución de ningún tipo, realmente. Para intentar limitar esto, evidentemente, pues o no utilizáis secador, o el secador lo ponéis a la mínima potencia y lo vais acercando progresivamente hasta que el rascado del pelo, el cuero cabelludo. Para empezar, el pelo y el cuero cabelludo no debería picar. Si pica, por ejemplo, porque hay una bacteria seborreica, hay que tratarla para que no rasquemos. ¿Por qué no me interesa que rasquéis? Pues porque evidentemente el rascado continuado está demostrado que a los 45 minutos hay un daño ya casi pseudo reversible de lo que es la cutícula del pelo. Y el problema es que, aunque es verdad que 45 minutos rascándote, el daño es aditivo. Si te rascas un minuto, luego 2 minutos, luego tal, al final se acaba produciendo ese daño continuado. O si tenéis un problema de picor, ya os he contado en muchos vídeos lo que hay que hacer o dónde debéis consultar. Y punto número 7, por favor, cortaos las puntas, madre mía. Unas puntas abiertas, eso no es reparable. No pensáis que cualquier producto tópico va a reparar, que no, que está irreversiblemente dañado. Hay que acabar con el problema y cortarlos. Gente, cortar 1 o 2 centímetros.